Buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Les damos una cordial bienvenida a su programa, La Hora del Espíritu y Profecía. Nos sentimos contentos, como siempre, y agradecidos al Señor por sus bendiciones, su cuidado maravilloso durante esta noche y esta mañana bastante agradable, bastante fresca. Y también porque hoy es un día muy especial, como cada semana, es el Santo Día del Señor, el sábado, y nos sentimos gozosos al alabar su nombre y al estar en comunión con Él y al predicar por Él a través de su Espíritu Santo en este santo día. Así que les deseamos a todos un feliz sábado también, les extendemos una cordial bienvenida y vámonos de lleno a nuestra oración para continuar con nuestro programa La Hora del Espíritu y Profecía. Vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, profundamente la oportunidad que nos das de la vida y de la salud, de habernos levantado y ver la luz de este nuevo día, Señor. La luz del sábado, ya vivimos la noche del sábado, ya dormimos la noche del sábado, Señor. Ahora queremos rogarte que nos bendigas en la luz de este día del sábado, que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, permítenos poder también sentir tu presencia en nuestra vida al llevar a cabo este programa, La Hora del Espíritu y Profecía. Lo ponemos en tus manos, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú puedas obrar maravillosamente en tu iglesia y en aquellos hermanos de otras denominaciones, Señor, que también deben conocer la verdad. Nos ponemos en tus manos también, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra y ellos puedan ser sensibles a su toque. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces estamos leyendo el libro Conflicto de los Siglos, ¿recuerdan? Dijimos que estamos leyendo este libro, vamos en el capítulo 5, 2 héroes de la Edad Media, se titula, y comenzamos a hablar de Juan Hus, y esta mañana yo creo vamos a terminar con la experiencia de Juan Hus y nos vamos a pasar con Jerónimo. Así que vamos a poner bastante atención porque lo que estamos estudiando es bastante serio, bastante solemne, diría yo, porque fueron vidas de personas que se entregaron ellos al servicio del Señor, a predicar la verdad, y entonces nos dejaron un gran legado. Vamos a continuar con la lectura, vamos a seguir estudiando la experiencia de Juan Hus. Entre tanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver. Había emprendido el viaje presintiendo que remataría en la hoguera. Note bien, Juan Hus estaba consciente de lo que estaba enfrentando y sin embargo no se detenía, no claudicaba. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia, note bien, esto lo vamos a ver con toda claridad, y otro que estando ya en camino recibió del emperador Segismundo, arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable. Aun cuando llevaba esos documentos que, entre comillas, lo amparaban, de cualquier manera Hus hizo los arreglos que tenía que hacer y de cualquier manera su mente iba pensando que era muy probable que terminaría en la hoguera. En una carta dirigida a sus amigos de Praga, les decía: hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará vuestras ardientes súplicas, que pondrá su prudencia y su sabiduría en mi boca para que yo pueda resistir a los adversarios, y que asistirá el Espíritu Santo para confirmarme, en la verdad, a fin de que pueda arrostrar con valor las tentaciones, la cárcel y, si fuese necesario, una muerte cruel. Note bien cómo estaba consciente Juan Hus de lo que le esperaba y cómo estaba también él
confiando en el Señor. Cualquier cosa que sucediera, él estaba en las manos del Señor y estaba dispuesto a aceptarlo. Y noten cómo dice una muerte cruel, porque llevar a la hoguera a una persona era lo más cruel que se podría ver. Y noten cómo sigue diciendo: Jesucristo sufrió por sus muy amados, y por tanto habremos de extrañar que nos haya dejado un ejemplo a fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros como viles mortales. Y sin embargo sufrió. ¿Por qué? Entonces no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica. Note bien cómo Juan Hus estaba consciente, repito, pero también estaba alentado, porque no solamente, es decir, el sufrimiento no lo estaba experimentando solamente él, sino que ya lo había experimentado el Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a la gloria, rogad que ella venga pronto y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperan. Empero, si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha. Es decir, note bien, que no suprima ni una tilde de la verdad del evangelio, para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga, pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso traerme de nuevo a vosotros, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y en el amor de su ley. En otra carta que escribió a un sacerdote que se había convertido al evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber, note bien cómo reconoce Hus lo que precisamente él estaba echando en cara al sistema papal. Dice: Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto de llevar hermosos trajes y de haber perdido mucho tiempo en cosas frívolas. Añadió después estas conmovedoras amonestaciones: que tu espíritu se preocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de las comodidades y bienes temporales. Cuida de no abandonar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé humilde y piadoso con los pobres. No gastes tu hacienda en banquetes si no te perfeccionas y no te abstienes de superfluidades. Temo que seas severamente castigado como lo soy yo. Conoces mi doctrina porque de ella te he instruido desde que eras niño. Es inútil, pues, que te escriba más, pero te ruego encarecidamente por la misericordia de nuestro Señor que no me imites en ninguna de las vanidades en que me has visto caer. En la cubierta de la carta añadió: te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello, sino cuando tengas la seguridad de que yo haya muerto. Y sigue diciendo: en el curso de su viaje vio Hus por todas partes señales de la propagación de sus doctrinas y de la buena acogida de que gozaba su causa. Las gentes se agolpaban para ir a su encuentro, y en algunos pueblos le acompañaban los magistrados por las calles. Así que Juan Hus había llevado la verdad y había sido recibida por mucha gente. Al llegar a Constanza, Hus fue dejado en completa libertad. Además del salvoconducto del emperador, se le dio una garantía personal que le aseguraba la protección del Papa. Pero esas solemnes y repetidas promesas de seguridad
fueron violadas y pronto el reformador fue arrestado por orden del pontífice y de los cardenales y encerrado en un inmundo calabozo. Más tarde fue transferido a un castillo feudal al otro lado del Rin, de donde el río Rin, por supuesto, se le tuvo preso, pero el Papa sacó poco provecho de su perfidia, pues fue luego encerrado en la misma cárcel. Aquí a Juan Hus se le había prometido y se le habían dado documentos donde pudiera estar seguro de que nada malo le iba a pasar, que nadie iba a atentar en contra de él, y sin embargo fue todo lo contrario. Esto realmente la gran mayoría de las autoridades no tienen palabra, y esto me recuerda a mí cuando en el movimiento magisterial el gobernador de ese entonces, a través de sus conductos, a través de sus representantes, firmaban cartas y cartas donde se comprometían, pero nada, absolutamente nada de eso se cumplió. No hay ningún problema, no nos extraña, porque cuando Satanás utiliza a las autoridades, siempre van a mentir. Y el caso aquí fue también, tanto mintió el sistema papal como mintió la autoridad terriblemente. Se le probó ante el concilio que además de homicidio, simonía, hablando de este papa que lo traicionó también, y adulterio, era culpable de los delitos más viles, pecados que no se pueden mencionar. Así declaró el mismo concilio, y finalmente se le despojó de la tiara y le arrojó en un calabozo. Los antipapas fueron destituidos también, y un nuevo pontífice fue elegido. Aunque el mismo Papa se había hecho culpable de crímenes mayores que aquellos de que Hus había acusado a los sacerdotes y por los cuales exigía que se hiciese una reforma, con todo, el mismo concilio que degradara al pontífice, note bien, procedió a concluir con el reformador. Es decir, no cumplió la palabra de cualquier manera. El encarcelamiento de Hus despertó grande indignación en Bohemia. Algunos nobles poderosos se dirigieron al concilio protestando contra tamaño ultraje. El emperador de que mala gana había consentido en contra de él, el emperador que de mala gana había consentido en que se violase su salvoconducto, se opuso a que se procediera en contra de él. Los enemigos del reformador eran malévolos y resueltos, apelaron a las preocupaciones del emperador, note bien cómo trabajaron, del emperador, a sus temores y a su celo por la iglesia. Le presentaron argumentos muy poderosos para convencerle de que no había que guardar, note bien, la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía, aun cuando estuvieran provistas de salvoconductos del emperador y de reyes. Sin embargo, Juan Hus no era ningún hereje. Lo que estaba diciendo estaba sostenido totalmente por la Escritura. Lo que él estaba diciendo era totalmente verdad. Por eso les calaba, por eso les molestaba. Debilitado por la enfermedad, de ese modo se salieron con la suya, convencieron, le lavaron el cerebro al emperador y lo convencieron de que Juan Hus no recibiera su protección, sino que fuera procesado. Debilitado por la enfermedad y por el encierro, pues el aire húmedo y sucio del calabozo le ocasionó una fiebre que estuvo a punto de llevarle al sepulcro. Hus fue al fin llevado ante el concilio, cargado de cadenas, se presentó ante el emperador que empeñara su honor, note bien, y buena fe en protegerle. Durante todo el largo proceso sostuvo Hus la verdad con firmeza, y en presencia de los dignatarios de la iglesia y del Estado allí reunidos, elevó una enérgica y solemne protesta contra la corrupción del clero.
cuando se le exigió que escogiese entre retractarse o sufrir la muerte, eligió la muerte, la suerte, perdón, de los mártires. No se dio absolutamente nada, Juan Hus. Ahí él se mantuvo firme, note bien, ante los representantes del Estado y ante los representantes papales del sistema papal. Note bien cómo la unión de la Iglesia y el Estado ahí está nuevamente representada en lo que la Biblia reprueba totalmente, lo que el Señor reprueba totalmente. Por eso cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, enfatizó la separación rotunda de la Iglesia y el Estado. Y sin embargo, aquí se habían unido con el propósito de acabar con los reformadores. Ahora, note bien, esta misma historia se va a repetir al final de este mundo, porque nuevamente la Iglesia y el Estado se van a volver a unir. ¿Para qué? ¿Por qué? Con el propósito de acabar con los fieles. Sin embargo, no van a prevalecer porque el Señor está luchando a nuestro lado, como lo hemos visto en la lección de escuela sabática y como lo seguiremos viendo en esta nueva lección que vamos a iniciar este sábado por la tarde. El Señor le sostuvo con su gracia durante las semanas de padecimiento que sufrió antes de su muerte. La paz del cielo inundó su alma. Escribió una carta, decía a un amigo en la cárcel y con la mano encadenada esperando. Decía a un amigo en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte, en el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontraremos otra vez gozando de la paz deliciosa de ultratumba, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. En la oscuridad de su calabozo, previó el triunfo el triunfo de la fe verdadera, volviendo en sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el evangelio, vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Este sueño le aflige, pero al día siguiente ve muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes con mayor número y colores más brillantes. Concluido este trabajo, los pintores, rodeados de un gentío inmenso, exclaman: que vengan ahora papas y obispos, ya no las borrarán jamás. Al referirse al reformador, su sueño añadió: tengo por cierto que la imagen de Cristo no era borrada jamás. Muy bien, y sigue diciendo: ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada en los corazones, note bien, por unos predicadores que valdrán más que yo. Por última vez fue llevado Hus ante el concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. El emperador, note bien, los príncipes y del imperio, delegados reales, cardenales, obispos y sacerdotes y una inmensa multitud de personas que habían acudido a presenciar los acontecimientos del día. De todas partes de la cristiandad se habían reunido los testigos de este gran sacrificio, el primero en la larga lucha entablada para asegurar la libertad de conciencia. Instado Hus, note bien, otra vez lo están presionando, instado Hus para que manifestara su decisión final, declaró que se negaba a abjurar, y fijando su penetrante mirada en el monarca que tan vergonzosamente violara la palabra empeñada, dijo: resolví de mi propia y espontánea libertad comparecer ante este concilio bajo la fe y la protección pública del emperador aquí presente, pero no cumplió su palabra. Ahí estaba presente, pero no cumplió su palabra, y entonces permitió que Juan Hus fuera apresado, fuera juzgado indebidamente, injustamente.
El bochorno se le subió a la cara al monarca, la mirada de todos los circunstantes. Habiendo sido pronunciada la sentencia, se dio principio a la ceremonia de la degradación. Los obispos vistieron a su prisionero el hábito sacerdotal y al recibir la vestidura dijo: a nuestro Señor Jesucristo se le vistió de una túnica blanca con el fin de insultarle cuando Herodes le envió a Pilato. Habiéndose exhortado otra vez a que se retractara, replicó mirando al pueblo: y entonces, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo miraría a las multitudes de hombres a quienes he predicado el evangelio puro? No, estimo su salvación más que este pobre cuerpo destinado ya a morir. Las vestiduras les fueron quitadas una por una, pronunciando cada obispo una maldición cuando le tocaba tomar parte en la ceremonia. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel en forma de pirámide en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios y en cuyo frente se destacaba esta inscripción: el archihereje. Con gozo, dijo Hus, llevaré por ti esta corona de oprobio, oh Jesús, que llevaste por mí una corona de espinas. Tremenda la fe de Juan Hus y terrible la situación de estas gentes del sistema papal. Por supuesto, siendo dirigidos por Satanás mismo. Recuerden lo que dice Apocalipsis 13. Nosotros debemos de estar bien conscientes de lo que la Escritura dice respecto al sistema papal. Y repito nuevamente, no es que nosotros estemos atacando o criticando a nuestros hermanitos católicos. Claro que no, no estamos hablando de los fieles católicos. Les amamos, les admiramos por su gran fe, por su gran entrega en esas procesiones. Les admiramos, pero sí estamos hablando en contra del sistema que los tiene engañados, el sistema papal, porque ellos conocen perfectamente la verdad y los tienen engañados. Ahí lo dice Apocalipsis, les está dando el vino fermentado, el vino adulterado, que son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que el sistema papal ha diseminado y donde tiene atrapados y embriagados a sus fieles. Pero cuando ellos conocen la verdad, porque son sinceros, entonces ellos habrán de dejar esas mentiras, habrán de dejar esas falsedades y habrán de salir de Babilonia. Eso se va a cumplir total y plenamente, no tengan ninguna duda. Entonces, acto continuo, los prelados dijeron: ahora dedicamos tu alma al diablo. Pero los que realmente estaban siendo dirigidos por el diablo eran ellos. Y yo, dijo Hus, levantando sus ojos al cielo: en tus manos encomiendo mi espíritu, oh Señor Jesús, porque tú me redimiste. Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Imagínense, multitud de gente armada en contra de un siervo de Dios. Eso es una aberración. Y luego esos componentes del sistema papal, dice, los sacerdotes y obispos lucían sus ricas vestiduras. Qué tremendo contraste con la apariencia de Juan Hus, y qué tremendo contraste con la apariencia de Cristo Jesús, siempre sencillo, nada ostentoso, siempre humilde, nada orgulloso. Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. ¿A cuáles errores? Dijo Hus, debo renunciar. De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito,
y de viva voz. Noten bien cómo seguían presionando a Juan Hus para que se retractara, pero no tenía nada de qué retractarse. Era esa tremenda fe que tenía, ese valor que le inspiraba el Señor a través del Espíritu Santo. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar, note bien, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Y noten lo que sigue diciendo. Sus enemigos, sus mismos enemigos, se conmovieron frente a tan heroica conducta. Un celoso partidario del Papa, al referirse al martirio de Hus y de Jerónimo, que murió poco después, dijo: ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para ir a la hoguera como se hubieran preparado para ir a una boda. No dejaron, escuchen bien, no dejaron oír un grito de dolor. Jamás se quejaron, no exclamaron el dolor. Cuando subieron las llamas, entonaron himnos y apenas podía la vehemencia del fuego acallar sus cantos. Murieron cantando hasta el último hálito de vida. Murieron cantando, murieron entregando su vida plenamente al Señor. Cuando el cuerpo de Hus fue consumido por completo, recogieron sus cenizas y las mezclaron en la tierra donde yacían y las arrojaron al Rin, es decir, al río, que los llevó hasta el océano. Sus perseguidores se figuraron en vano que habían arrancado, note bien, de raíz las verdades que predicara. No soñaron que las cenizas que echaban al mar eran como semillas esparcidas en todos los países del mundo y que en tierra aún desconocidas darían mucho fruto en testimonio de la verdad. La voz que había hablado en la sala del concilio de Constanza había despertado ecos que resonarían a través de las edades futuras. Hus ya no existía, pero las verdades por las cuales había muerto no podían perecer. Su ejemplo de fe y perseverancia iba a animar a las muchedumbres a mantenerse firmes por la verdad frente al tormento y a la muerte. Su ejecución puso de manifiesto entre el mundo entero la perfidia, note bien, la pérfida crueldad de Roma, y esa historia se va a volver a repetir. Nuevamente Roma, nuevamente el sistema papal va a actuar con fiereza, va a actuar con crueldad, va a actuar movido por Satanás. Su ejecución puso de manifiesto, repito, al mundo entero la pérfida crueldad de Roma, del sistema papal. Los enemigos de la verdad, aunque sin saberlo, no hacían más que fomentar la causa que en vano procuraban aniquilar. Una estaca más ha de levantarse en Constanza, pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Luego, permítame, vamos a avanzar con este párrafo nada más. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Hus, cuando éste partiera por el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo volaría a su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso, es decir, Jerónimo, inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro sin que le fuera posible hacer nada para libertar a Hus. Huyó entonces, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad cargado de cadenas bajo la custodia de una compañía de soldados.
en su primera comparecencia ante el concilio. Sus fuerzas para contestar los cargos que le arrojaron se malograban entre gritos. A la hoguera con él, a las llamas. Fue arrojado a un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, la crueldad de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad, aunque dejándole en la cárcel por un año. Vamos a continuar, primeramente Dios, el próximo sábado ahora con la experiencia de Jerónimo después de la muerte de Juan Hus. Pero yo quiero enfatizar, queridos amigos y hermanos, la crueldad del sistema papal. No estamos criticando, no estamos juzgando, porque solamente Dios es el juez. Solamente nosotros estamos enseñando la verdad, lo que el mensaje profético menciona, lo que la Biblia menciona proféticamente. Apocalipsis, Daniel, el cuerno pequeño; Apocalipsis, la bestia; en Apocalipsis, en Daniel también la cuarta bestia indescriptible; el apóstol Pablo, el hombre de pecado, refiriéndose todo esto al sistema papal. Pero no estamos condenando ni estamos criticando al sistema papal. Solamente estamos predicando lo que el Señor ha dejado en su palabra, porque finalmente se va a cumplir, aliados con la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo que queremos nosotros enfatizar es que la historia se va a repetir, y se va a repetir mucho más cruel. Ahorita está suspendida por la herida de muerte que recibe, de la cual habla Apocalipsis capítulo 13, pero en 1260 años estuvo persiguiendo a la iglesia de manera terrible. Recibe la herida, se suspende, pero cuando esa herida sea sanada, entonces se va a proseguir por un tiempo menor, por supuesto, el ataque, la persecución del sistema papal, y será terrible. Sin embargo, los fieles estaremos protegidos por el Señor. Sí habrá, es muy probable que sí haya en ese tiempo mártires, pero cuando ya el tiempo de gracia termine, ya no va a haber mártires, porque ya no hay necesidad. Los mártires son una necesidad para que mucha gente también sea tocada, sea conmovida y procedan al arrepentimiento. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este momento. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos profundamente, mi Dios, nuestro Padre celestial, por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la oportunidad, Señor, de difundir la luz que nos has dejado. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la oportunidad, Señor, de ser alumbrado nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, con tu sabiduría. Te rogamos que este mensaje pueda llegar a quienes lo necesitan, y que nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, podamos cimentarnos, Señor, podamos consagrarnos plenamente a ti, para que podamos llevar a cabo, Señor, tu voluntad, y podamos experimentar, Señor, todas aquellas bendiciones que tú nos has prometido. Mientras esto no sucede, Señor, y mientras Cristo Jesús no viene por segunda vez, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles como estos pioneros, como estos reformadores, Señor, Juan Hus y Jerónimo, querido Padre, que no importa, Señor, lo que tengamos que enfrentar. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No habrá nada, ni siquiera la muerte. Nos ponemos en tus manos. Permítenos gozarnos de este santo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, agradecemos su compañía y agradecemos también que nos ayuden a compartir estos mensajes. Que pasen un feliz sábado. Que Dios les bendiga.